Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. En esta ocasión voy a leerles un salmo, es el salmo número 130. Y voy también, mis hermanos, a darles discernimiento, que les pido en este momento abra su corazón. Especialmente les pido también que abra su Biblia si tiene una Biblia. Vamos juntos a leerla, vamos juntos a discernir la palabra del Señor. Vamos a ver qué en este día el Señor nos quiere decir, ya que los salmos nos habla de alabanza, de fe, de amor, de alegría, de tantas cosas que el rey David sentía hacia el Señor. No todo el tiempo fue felicidad en su vida, también hubo cosas desagradables en el pueblo de Israel. No todo el tiempo fue paz en ese pueblo. Y el rey David en estos salmos, en sus oraciones, habla al Señor y le dice de qué manera él se siente, de qué manera el pueblo de Israel se siente angustiado también por la infelicidad que se encuentra en medio de todos ellos, ya que no era fácil llevar a cabo todos esos proyectos o peleas o guerras que el rey David llevaba a cabo junto con el pueblo de Israel contra todos sus adversarios. Pero cuando el pueblo, la ciudad de Israel, tenía paz, su alegría era inmensa. Entonces, él pedía al pueblo que alabaran al Señor, que le dieran gloria y que llevaran sus presentes, llevaran sus regalos ante el Señor. Hicieran toda clase de alabanzas, que no olvidaran al Señor por el solo hecho de que tal vez el pueblo no sentía la felicidad que quería sentir. Recordemos, mis hermanos, que Dios, nuestro Padre Celestial, habitaba en Israel, habitaba en esa parte de Jerusalén. Entonces, el rey David se alegraba con el Señor. El rey David le daba gloria al Señor por haber escogido a esa nación, por haber escogido a ellos como su gloria, como lo que el rey David nunca se imaginó que el Señor le fuera a dar a él. Así es que, hermanos, voy a comenzar en este momento a leer el Salmo número 130 y de allí vamos a partir para darle un poco de discernimiento, para ver de qué manera nosotros podemos conjugar este salmo en nuestra vida personal. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz, que tus oídos pongan atención al clamor de mis súplicas. Señor, si no te olvidas de las faltas, Adonai, ¿quién podrá subsistir? Pero de ti procede el perdón, y así se te venera. Espero, Señor, mi alma espera, confío en tu palabra. Mi alma cuenta con el Señor, más que la aurora el centinela. Como confía en la aurora el centinela, así Israel confía en el Señor, porque junto al Señor está su bondad y la abundancia de sus liberaciones, y Él libera a Israel de todas sus culpas. Amén, amén, aleluya. Como podemos ver aquí, mis hermanos, el rey David confía en el Señor, le da gracias al Señor por todas las liberaciones que había recibido por parte del Señor. Y recordemos siempre, mis hermanos, que el rey David tuvo muchas peleas. Estos salmos, la mayoría de ellos, es de gratitud hacia el Señor. Nos habla cómo el rey David le da gracias al Señor. Y también, ¿verdad?, expone sus angustias, sus dolencias, sus problemas y tantas otras cosas que él sentía, ¿verdad? Porque no todo el tiempo, como les decía al principio, fue felicidad en el pueblo de Israel. Hubo cosas desagradables también, pero aún así la confianza del rey David no dejó de subsistir hacia el Señor. Él esperaba en el Señor de una manera que, aunque tal vez en medio de los problemas de las guerras, de las peleas que él llegó a tener contra todos esos países que venían en su contra, él aún así confiaba en el Señor. Sabía, tenía la esperanza de que el Señor iba a llegar en su socorro y que no lo iba a defraudar, que iba a ser ayudado en cualquier circunstancia de su vida. Pero
El rey David trataba de no fallarle al Señor. Trataba de no caer en los pecados en los cuales muchos de nosotros sí caemos. Entonces, el Señor miraba el interior del rey David. Miraba el interior de su nación, de Israel. Había mucha gente pecadora, pero la mayoría de ellos estaba con el Señor, amaba al Señor. Hoy en la actualidad, hermanos, a mí me gustaría, ¿verdad?, que todo fuera como en aquel entonces. En realidad, de llevar sus ofrendas ante el Señor, llevar sus borreguitos, sus becerros, sus chivos ante el Señor y así borrar nuestros pecados. Era un sacrificio, yo me imagino que no era muy fácil de poder llevar a cabo ante el Señor. Hoy en la actualidad tenemos que ir y presentarnos ante un sacerdote para que Él escuche nuestros pecados. Y así como el Señor perdonaba al pueblo de Israel por medio de los chivos, de los toros y de los borregos y de todo esto que a Él se le llevaba, ellos tenían que llevar a cabo su sacrificio y el Señor borraba sus pecados. El Señor escuchaba lo que cada uno de ellos llevaba en su interior. Y todo aquel que no llegaba a hacerlo, mis hermanos, todo aquel que se olvidaba del Señor, que no llevaba sus ofrendas y que estaba aún lleno de pecados, era borrado de la presencia del Señor. Hoy en la actualidad, gracias a nuestro Señor Jesucristo, no tenemos por qué nosotros llevar toda clase de sacrificios. Hoy nuestro Señor borró todo pecado nuestro por su sangre, esa muerte que Él tuvo por cada uno de nuestros pecados. Hoy en la actualidad, mis hermanos, eso lo tenemos que valorar nosotros. Tenemos que darle todas las gracias a nuestro Señor Jesús, cosa que no hacemos. El rey David, junto con la nación de Israel, estaba siempre agradado con Dios. No dejaba de alabarle, no dejaba de darle gracias. Y aunque en medio de los problemas, como les digo, en este salmo, nos habla de que él confía en Dios, así como confía en la aurora el centinela, así confía Israel en el Señor. Esa es la confianza que cada uno de nosotros debíamos tener ante el Señor. No tener miedo en medio de cualquier circunstancia que vayamos pasando. Sabemos que no es fácil, hermanos. Sobrellevar todos nuestros problemas no es fácil. Con la ayuda del Señor todo lo podemos lograr. Pero nunca ponemos nuestra confianza en el Señor. Ponemos nuestra confianza en otras cosas. Confiamos a veces más en el dinero que en Dios. Y el dinero se nos provee por medio de la mano del Señor. Todo lo que nosotros poseemos en nuestra vida es gracias al Señor. Lo que usted tiene, hasta su ropa que lleva puesta, es gracias a Dios. Y por eso tenemos que darle gracias a nuestro Dios. Tenemos que alabarle y darle gloria todos los días de nuestra vida. Desde que nos levantamos, como lo dice aquí, Señor, si no te olvidas de las faltas, Adonai, ¿quién podrá subsistir? ¿Quién podrá subsistir, hermanos? Si el Señor no se olvida de las faltas que cometemos. Dice, si no te olvidas de las faltas, Adonai. Adonai significa Dios mío, ¿verdad? Entonces el rey David sabía bien que si el Señor no olvidaba todos sus pecados, si el Señor no olvidaba todo lo malo, todos los daños cometidos por el pueblo, el rey David también pedía por su pueblo, por Israel, y le pedía a todos los ciudadanos de Israel que confiaran en el Señor, que no se olvidaran de lo que el Señor había hecho con ellos y de lo que continuaría haciendo con ellos, de todas las ayudas que habían recibido de nuestro Señor. Algo grandioso que el Señor nunca se olvidó del pueblo de Israel. Aún así, aunque el pueblo se convertía, si hacían otros dioses, cometían tantos errores, y aún así el Señor los perdonaba. Es que era su pueblo, era su nación escogida. Otras naciones, yo me imagino que el Señor también las amaba, las quería, pero esa conversión nunca la encontraba. Nunca miraba ningún convertido en esas otras naciones.
Por eso es que Él se encargaba de todas esas naciones y había puesto a Israel para que a través de ellos miraran la grandeza de Dios en el pueblo de Israel. Algo grandioso que en los grandes sucesos, en lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en todo lo que los patriarcas, los profetas y lo que después de todos ellos, cuando llegó nuestro Señor Jesús, hemos podido ver del pueblo de Israel, de esa nación amada por Dios, es grandioso. Aún en la actualidad no hemos visto, porque aún estamos en la espera, mis hermanos, de aquel que vendrá a juzgarnos. Solamente que esta vez va a ser muy diferente y va a juzgar a uno por uno. Nos va a llamar por nuestro nombre y vamos a ser juzgados. Y si no tenemos confianza en Él, en que Él nos va a perdonar, usted puede imaginarse qué es lo que nos va a pasar, a dónde es que vamos a partir de este mundo al otro, cuando partamos de aquí al otro mundo. ¿A dónde es que vamos nosotros a ir? Por eso, hermanos, nuestra confianza, nuestra fe debe estar siempre en Dios y no tener ni la menor duda de que la ayuda que recibimos nos viene de Él. No nos olvidemos en la mañana cuando nos levantamos, darle gracias a Dios porque tenemos un nuevo día. Al anochecer, darle gracias a Dios porque nos permitió vivir durante el día. Es algo grandioso, hermanos, porque si no fuera por la gracia de Dios durante la noche, tal vez al siguiente día ya no amaneceríamos. Pero al Señor le parece bien que aún estemos aquí. Aún nos está dando el tiempo necesario que necesitamos para olvidarnos de todo lo malo, de todo lo cometido y de todo lo que podemos cometer durante el día. Y pedir la gracia del Señor para no llegar a cometer ninguna fechoría, ningún pecado, ningún daño a segundas personas. De esta manera es que vamos a esperar en el Señor, de que cuando se llegue nuestro final, cuando lleguemos ante su presencia, Él va a estar ahí para acogernos, hermanos. Es la fe, la confianza que debemos depositar nosotros en el Señor. Pero nos olvidamos y cometemos toda clase de pecados durante el día cuando nos olvidamos de Dios. Cuando nos olvidamos que llevamos a nuestro lado un ángel protector que va guiando nuestros pasos y que va mirando todo lo que nosotros cometemos. Y ese ángel protector, mis hermanos, es nuestro Señor, es nuestro Dios Padre, que va guiándonos para que no caigamos en los pecados. Él sabe todo lo que nosotros cometemos y por eso hay que tratar de alejarnos de todo lo malo. Es difícil, hermanos, alejar todo lo malo de nuestra vida, porque tal vez en nuestro pasado llevamos una vida muy difícil, una vida que estaba llena de pecado, una vida llena de juegos, de mujeres, de drogas, de alcohol, de tantas cosas que aún en la actualidad, ¿verdad?, todavía nos llama la atención. Y con esa llamadita de atención llegamos a caer de nuevo en los pecados. Y por eso, hermanos, tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos dé las fuerzas para resistir todo aquello que nos viene a la mente. Y de esa manera vamos a agradar a nuestro Señor. De esa manera nuestro Señor va a perdonar nuestros pecados, nuestras faltas. Pero si seguimos cometiéndolos, si seguimos fallándole en nuestro caminar, nuestro Señor no nos va a perdonar, hermanos. Él perdona, claro que sí es bueno, pero ya no quiere que nosotros sigamos cometiendo los pecados que anteriormente cometíamos. Es lo que nos hace mucha falta, hermanos. Fíjese lo que dice en el versículo 4. Pero de ti procede el perdón, y así se te venera. Y así se le venera a nuestro Dios. Cuando nuestra alma la sentimos limpia, cuando sentimos que el Señor nos ha perdonado, cuando sentimos que el Señor, por pura gracia de Él, ha borrado nuestras culpas, por eso tenemos que venerarle. Por eso nosotros tenemos que llevar nuestros regalos, nuestras ofrendas, darle gracias a Dios por medio de todo eso. Por todo lo que nosotros recibimos de su mano, también nosotros tenemos que corresponderle con algo, ¿verdad?
De eso se trata nuestra vida, hermanos. De que no seamos codos, o sea, apegados al dinero. Es una palabra que todos los mexicanos decimos, ¿verdad? Que no seamos codos. Recordemos que a nuestro lado siempre llevamos a nuestro Señor, de que Él siempre nos está viendo, y en nuestro proceder, cuando vayamos a hacer algo que va a hacer un daño, acordémonos que el Señor está ahí y que Él va a ver lo que vamos a hacer. Y si pensamos de esta manera todo el tiempo, mis hermanos, no vamos a cometer el pecado, no vamos a caer en eso que vamos a hacer daño y que nos vamos a hacer daño a nosotros mismos al hacerle otro agujero a nuestra alma, al caer en las manos del demonio. Tratemos, hermanos, de agradar a Dios de todas las maneras que nosotros podamos, agradarle siempre, porque nuestro Señor nos libera de todo, así como liberó al pueblo de Israel de todas sus culpas, de todas las liberaciones que ellos llegaron a recibir por parte de nuestro Señor. Así también nos libera a nosotros. Si no, piense y verá que nosotros ya no estuviéramos aquí si no fuera así. Si no es que el Señor nos hubiera liberado de todo daño o de todo pecado que hemos cometido. Si no nos liberara de eso, no estuviéramos donde estamos. Y por eso hay que alabar al Señor, glorificarle, llevar nuestras ofrendas ante su santuario, que es al templo donde nosotros nos congregamos, y agradecerle, hermanos, por todo eso. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.